Bienvenidos de nuevo a su canal de dramas, salseos y secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que a muchos nos tuvo pegados a la pantalla, una relación superíndice 3N que nos enamoró superíndice 3 tanto como nos hizo sufrir. Hoy hablaremos de Ukondieres y Sayatay Ulusoy y Serini y Sarkaya, o mejor dicho, de su romance y de esos rumores de celos que siempre rondaron su relación superíndice 3N. Prepárense porque vamos a desenterrar secretos, analizar entrevistas y por supuesto, vamos a chismear a gusto. Pero antes de empezar, quiero pedirles ese favorcito que siempre les pido, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de drama y por supuesto, de mucha información superíndice 3N jugosa. Y ahora vamos al luo. Ukondieres y Sayatay y Serini. Solo con escuchar esos nombres juntos ya se nos dibuja una sonrisa en la cara, ¿verdad? Su relación superíndice 3N, que comenzó superíndice 3 durante el rodaje de la serie Medcezir, fue algo muy mágico para muchos. La química que tenían en pantalla era innegable, y esa magia traspasó superíndice 3 las CU Maras, convirtió copyright-dolos en una de las parejas queridas de Turquía. Eran superíndice 3 venes, guapos, exitosos y estaban enamorados. Parecua un cuento de hadas. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay una sombra, una manzana envenenada, un pequeño más menos o detalle que empieza a desmoronar la perfección superíndice 3N. Y en el caso de Ukondieres y Sayatay y Serini, ese detalle fueron los rumores de celos. Rumores que, seamos sinceros, siempre estuvieron presentes, alimentados por la prensa del corazo superíndice 3N y por supuesto por nosotros, los fans, que no perdemos detalle. ¿De du superíndice 3 de salieron estos rumores? Bueno, para empezar, ambos eran dos de las estrellas brillantes del firmamento turco. Ukondieres y Sayatay con su atractivo irresistible y su talento indiscutible, tenía legiones de fans que suspiraban por Ukondieres y copyright L. Serini, por su parte, era la reina de la belleza, con una personalidad arrolladora y una capacidad innata para cautivar al público. Esta combinación superíndice 3N explosiva, naturalmente generaba mucha atención superíndice 3N mediática y por supuesto, mucha especulación superíndice 3N. Los rumores fuertes apuntaban a que Ukondieres y Sayatay era el celoso de la relación superíndice 3N. Se decua que no le gustaba que Serini tuviera escenas románticas con otros actores, que le molestaba la atención superíndice 3N que recibo en eventos públicos y que en general, era bastante posesivo. Incluso se habló superíndice 3 de discusiones acaloradas en el set de grabación superíndice 3N de Medcezir debido a estos celos. Imagúnense el drama. Unos de que Ukondieres y Sayatay llegaba a ver las escenas grabadas de Serini con otros actores y luego se enojaba, causando retrasos en la producción superíndice 3N. Otros contaban que en las fiestas, si alguien se acercaba demasiado a Serini, Ukondieres y Sayatay lo fulminaba con la mirada, como si fuera un leu superíndice 3N protegiendo a su leona. Por supuesto, nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial de nada de esto. Ni Ukondieres y Sayatay ni Serini hablaron abiertamente sobre los celos en su relación superíndice 3N. Pero como sabemos, el silencio a veces dice que 1000 palabras. Y la prensa turca experta en descifrar gestos y leer entre luneas, se encargó superíndice 3 de alimentar a estos rumores. Eran como buitres esperando la carnaza. Cada vez que los veían juntos, analizaban cada detalle, la expresión superíndice 3N de sus rostros, la forma en que se tomaban de la mano, incluso la distancia entre sus cuerpos. Si había algo que pareciera fuera de lo normal, titular a toda página, Ukondieres y Sayatay y Serini, crisis a la vista. Pero copyright hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Ukondieres y Sayatay era un novio celoso y posesivo? ¿O eran solo invenciones de la prensa para vender revistas? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Analicemos un poco lo que sabemos. En primer lugar, es importante recordar que ambos eran muy superíndice 3 venes cuando comenzaron su relación superíndice 3N. Ukondieres y Sayatay tenía 23 o más menos y Serini y 22. A esa edad las inseguridades son comunes, y es fácil dejarse llevar por los celos, especialmente cuando se en una relación superíndice 3N tan expuesta al público. jovencitos con toda una vida por delante y de repente catapultados a la fama y al escrutinio público.
Era normal que sintieran presión superíndice 3N y que a veces se dejaran llevar por sus impulsos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta la presión superíndice 3N mediática a la que estaban sometidos. Constantemente eran fotografiados, grabados y analizados. Cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier palabra era interpretada y magnificada. En un entorno así, es difícil mantener la calma y no dejarse afectar por los rumores y las especulaciones. Imaginen no poder ir a tomar un café copyright tranquilo sin que un paparazzi te saque una foto y luego la interprete a su manera. Eso agotaría a cualquiera. En tercer lugar, la industria del espectáculo es un mundo competitivo y lleno de tentaciones. Siempre hay pretendientes, siempre hay ofertas de trabajo atractivas, siempre hay la posibilidad de conocer a alguien nuevo. En este contexto es comprensible que surjan celos, incluso en las parejas mood ese su superíndice 3 lidas. El ambiente de las grabaciones, las fiestas, los eventos, todo conspira para poner a prueba la fidelidad. Ahora bien, dicho esto, también copyright N es importante ser justos y no dar por sentado que Ukondieres Ayatai era un novio celoso solo porque lo deco a la prensa. Hay que recordar que los medios a menudo exageran las cosas para crear drama y vender Moon S a de Moon S. Es posible que Ukondieres Ayatai simplemente fuera un hombre enamorado que quiero a proteger a su pareja. Tal vez no eran celos enfermizos, sino un instinto de protección superíndice 3N exacerbado por la fama y la atención superíndice 3N que recibo a Serini. Kizu, ese era un caballero a la antigua, queriendo cuidar de su dama. De hecho, algunas fuentes cercanas a la pareja han negado rotundamente los rumores de celos. Han afirmado que Ukondieres Ayatai siempre fue muy comprensivo y respetuoso con Serini, y que nunca intentó superíndice 3 controlarla ni limitar su libertad. Según estas fuentes, la relación superíndice 3N entre Ukondieres Ayatai y Serini era una relación superíndice 3N sana y equilibrada, basada en el amor y el respeto mutuo. Estas fuentes contaban que Serini era una mujer muy independiente y que no toleraría que nadie la controlara. Y que Ukondieres Ayatai los amaba y la respetaba por eso. Entonces, ¿a qué copyright N creer? ¿A la prensa sensacionalista o a las fuentes cercanas a la pareja? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Lo que sabemos es que la relación superíndice 3N entre Ukondieres Ayatai y Serini llegó superíndice 3 a su fin en 2015, después copyright S de 2 aún más menos os de romance. El cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. ¿Por qué copyright terminaron? Bueno, a Q también copyright N hay varias teorías. Algunos dicen que los celos fueron un factor determinante. Otros afirman que la distancia y la falta de tiempo debido a sus compromisos profesionales fue lo que terminó superíndice 3 por desgastar la relación superíndice 3N. Imaginen lo difícil que es mantener una relación superíndice 3N cuando uno estuvo grabando en una ciudad y el otro en otra. Las agendas apretadas, los viajes constantes y un verdadero dolor de cabeza. Y otros simplemente creen que ambos eran demasiado superíndice 3 venes para comprometerse a largo plazo. Al final, la juventud tiene sus propias exigencias. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que su ruptura fue un duro golpe para sus fans. Muchos se negaban a creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Era como si se les hubiera roto un sueño más menos o. Pero como dice el dicho, el tiempo lo cura todo. Y con el tiempo, tanto Ukondieres Ayatai como Serini siguieron adelante con sus vidas y encontraron el amor en otros lugares. Hoy en día Ukondieres Ayatai estuvo felizmente casado con Dui Gusarn, con quien tiene una hija. Formó superíndice 3 una hermosa familia. Serini por su parte ha tenido varias relaciones desde su ruptura con Ukondieres Ayatai, y actualmente parece estar soltera y enfocada en su carrera. Una mujer empoderada y exitosa. A pesar de que su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, el recuerdo de Ukondieres Ayatai y Serini juntos sigue vivo en la memoria de muchos fans. Su química en pantalla era innegable, y su romance fuera de la pantalla fue algo mágico. Los rumores de celos, aunque nunca confirmados, siempre serán parte de la historia de esta pareja y Q superíndice 3 Nika. Serán recordados como la pareja que encendió superíndice 3 la pantalla y que nos hizo creer en el amor verdadero, aunque ese amor no haya durado para siempre. Y hablando de rumores, ¿ustedes Q copyright creen? ¿Piensan que los celos jugaron un papel importante en la ruptura de Ukondieres Ayatai y Serini?
¿O creen que fueron otros factores los que llevaron al fin de su relación superíndice 3N? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión superíndice 3N. Quiero saber si ustedes también copyright N eran fans de esta pareja y si sufrieron con su ruptura. Copyright denme sus teorías y sus experiencias. Hemos recorrido un camino lleno de chismes, teorías y recuerdos sobre la relación superíndice 3N entre Ucondiérez Ayatai y Serini, centrándonos en esos rumores de celos que siempre estuvieron presentes. Exploramos los posibles orígenes de estos rumores, la presión mediática a la que estaban sometidos y las diferentes versiones que circulan sobre su relación. Aunque la verdad absoluta sobre los celos nunca se sabrá con certeza, lo que sí queda claro es que su romance fue un capítulo importante en la vida de ambos y en la memoria de muchos fans. Un capítulo lleno de amor, pasión superíndice 3N, drama y por supuesto mucho chisme. Pero además ese de los celos, hay otros aspectos de su relación superíndice 3N que merecen ser analizados. Por ejemplo, su impacto en la cultura popular turca. Ucondiérez Ayatai y Serini se convirtieron en un fenómeno superíndice 3 menos social. Su estilo, su forma de vestir, sus peinados, todo era imitado por sus fans. Eran verdaderos iconos de la moda. Las marcas se peleaban por tenerlos como imagen y su presencia en cualquier evento garantizaba el Ucondiérez copyright cito. También copyright N es interesante analizar CU superíndice 3 mo su relación superíndice 3N influye superíndice 3 en sus carreras. Decir, fue un gran trampolín para ambos, pero su romance también copyright N les generó superíndice 3 mucha atención superíndice 3 N medio tica, lo que les abrió superíndice 3 muchas puertas. Sin embargo, también copyright N tuvieron que lidiar con la presión superíndice 3N de estar constantemente en el ojo público. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que tuvo su ruptura en sus fans. Muchos se sintieron desilusionados y decepcionados. Algunos incluso culparon a Ucondiérez Ayatai por los celos y otros a Serini por no ser lo suficientemente paciente. La división superíndice 3N entre los fans fue palpable. Pero al final, todos tuvieron que aceptar que su relación superíndice 3N había llegado a su fin y que ambos merecían ser felices, aunque no fuera juntos. En resumen, la historia de Ucondiérez Ayatai y Serini es mucho más ese que un simple romance de celebridades. Es una historia de amor, fama, presión superíndice 3N medio tica, celos, ruptura y sobre todo, de crecimiento personal. Una historia que nos recuerda que la vida de las estrellas no es tan perfecta como parece y que al final, todos somos humanos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacerles una última pregunta. ¿Creen que fue el momento mood de ese IQ superíndice 3 Nico de la relación superíndice 3N entre Ucondiérez Ayatai y Serini? Du copyright gemme sus comentarios. Quiero recordar juntos los mejores momentos de esta pareja inolvidable. Gracias por acompañarme más menos arme en este viaje de chismes y dramas. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruto copyright investigando y compartiendo esta historia con ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos. Quizás a ellos también copyright y no les interese saber mood ese sobre el romance entre Ucondiérez Ayatai y Serini. Y por último pero no menos importante denle like a este vídeo si les gustó superíndice 3. Suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de drama y chismes. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima, mis chismosos favoritos. Los quiero. Y recuerden, la vida es un drama, asu que disfrútenla.